Cuando la prestación resulta imposible sin culpa de las partes. Si es así, entonces la obligación queda resuelta, ¿de acuerdo? No olviden que la resolución tiene que ver con el 1371, ¿no es cierto? Cuando hay una causal sobreviniente. O sea, nos encontramos frente a lo que en acto jurídico conocemos como ineficacia funcional. O sea, el acto jurídico es válido, ¿cierto? El acto jurídico, si es que ha habido prestaciones o contraprestaciones que han estado ejecutándose, ha sido válido y al mismo tiempo ha sido eficaz. ¿Está claro? Lo que pasa es que en algún momento ha sucedido algo como en esta situación, sin culpa de las partes, la prestación ha resultado siendo imposible. Si es así, el deudor está obligado a devolver la contraprestación que corresponde a la prestación debida. Ese es el tema. Está obligado a la devolución, pero previamente eso, la obligación se declara, o la prestación se declara resuelta. Si como consecuencia de ello, el deudor tiene algún derecho que exigirle a tercero, ¿qué es lo que dice la norma? En esas circunstancias, ¿el deudor qué? ¿Tiene derecho o no tiene derecho a exigir? Debe devolver. No, eso es para devolver la contraprestación. Corresponden a los derechos y acciones que hubiesen quedado relativos a la prestación. Claro, generalmente eso es cuando hemos contratado un seguro. Si hemos contratado un seguro, por ejemplo, ahí encontramos nosotros esa situación. Podemos haber contratado un seguro contra todo riesgo. Si es así, entonces el deudor tiene derecho a exigir ese pago de seguro. Porque su derecho frente al tercero que le ocasionó ese perjuicio queda todavía subsistente. ¿Y aquí dice el 1157? Si como consecuencia de la inejecución por culpa del deudor, este obtiene una indemnización o adquiere un derecho contra tercero en sustitución de la prestación debida, el acreedor puede exigirle la entrega de tal indemnización o sustituir al deudor en la titularidad del derecho contra el tercero. En estos casos, la indemnización de daños y perjuicios se reduce en los montos correspondientes. ¿Cuál es la diferencia? Porque son artículos similares. La diferencia es que en el caso anterior la culpa no es de ninguna de las partes. Acá la culpa es del deudor. Entonces, si es culpa del deudor y el deudor, por ejemplo, tiene derecho a una indemnización de cargo del tercero que le ocasionó el perjuicio, con la prestación que él debía cumplir. Pero, ahí viene el tema, pues. Pero él, por su negligencia, por ejemplo, yo tengo un auto que entregar el día de mañana, yo soy el deudor de su compañera, ¿de acuerdo? Pero, debiendo guardarlo el carro, no lo guardo en la cochera, lo dejo estacionado afuera, horas de horas y toda la madrugada, pudiendo y teniendo donde guardarlo. Como consecuencia de ello, viene un borracho a las 3, 4 de la mañana, da un giro en la curva y se va contra mí, contra el carro que debo entregar. Objetivamente hablando, yo no tengo la culpa que el automóvil se haya destruido, ¿claro? Pero también es cierto que ha sido mi culpa el no haberlo guardado y haberlo procedido a cuidarlo de acuerdo a una diligencia ordinaria. Porque ¿dónde se supone que un automóvil yo debo dejarlo en la calle estacionado? Se deja estacionar en la calle por un momento. Pero ¿puedo pasar toda la noche un carro estacionado? Debe estar guardado, ¿no es cierto? Entonces, el daño lo ha generado el tercero por culpa mía. ¿Está claro? Entonces, si ese fuese el caso, la obligación que dice queda resuelta, ¿no? ¿Cierto? 1157. Muy bien, queda resuelta, pero la culpa es mía. La suerte que yo tengo como deudor es que yo le voy a exigir al tercero que me pague una indemnización por ese automóvil. ¿Está claro hasta ahí? Pero también puede ser que yo haya contratado un seguro contra todo riesgo y tengo derecho a la indemnización que se ha pactado, perdón, al monto del seguro que se ha pactado. Si ese es el caso, entonces, ¿qué pasa con mi acreedor? Para precisar bien este artículo. ¿Qué es lo que sucede? Miren, si como consecuencia de la inejecución por culpa del deudor, obtiene una indemnización, entonces acá hay que precisar, la obligación no queda resuelta, la obligación subsiste. O sea, el acreedor de todas maneras, ¿cuál es el problema con el acreedor? Ya no va a tener opción a recibir el automóvil. ¿Está claro? El automóvil ya no lo va a recibir, ¿por qué? Porque el tercero, el borracho, lo ha destrozado con su automóvil. ¿Cierto?
pero sin embargo el tercero me tiene que pagar a mí como deudor, me tiene que pagar una indemnización, o en su defecto yo haber contratado un seguro, el seguro tiene que pagarme una suma de dinero. El acreedor, la obligación no queda resuelta como en el caso anterior, la obligación subsiste. Entonces, ¿cuál es la opción del acreedor? Puede sustituirse en mi lugar, puede subrogarme y ponerse en mi lugar, y él, el acreedor, exigir al tercero o exigir al seguro que le pague a él ese monto, porque ese monto de dinero equivale al automóvil que en su momento debió habérsele sido entregado. Puede exigirle la entrega del tal dinero o sustituir al deudor. O sea, hay dos posibilidades. Uno, el acreedor está atento al momento en que yo recibo el dinero del seguro o del tercero, y tan pronto lo recibo me puede exigir. La otra es sustituirse en mi lugar, subrogarme y exigir al tercero o al seguro que a él le entreguen la suma de dinero. En estos casos, la indemnización de daños y perjuicios se reduce en los montos correspondientes. O sea, como yo le he causado daño al acreedor o no le he causado perjuicio, en el supuesto que haya sido así, entonces el monto de daños y perjuicios calculado más el valor del bien tiene que compensarse con lo que reciba. De tal suerte que si acá el automóvil vale $8.000 más $2.000 por daños y perjuicios, ¿cuánto sería? 10.000 en total. ¿Cuánto voy a recibir del seguro? Supongamos recibo 15.000. La pregunta es, ¿cuánto le tengo que dar al acreedor? ¿15 o 10? 10. No le puedo dar más, pues, porque si le doy más estaría generando el enriquecimiento indebido. O sea, el enriquecimiento indebido es una situación por medio de la cual un acreedor recibe injustificadamente una suma del deudor, o un bien o una suma de dinero del deudor sin que esté debidamente justificado. Entonces la norma dice que esas situaciones tienen que evitarse y tienen que reducirse los montos en las proporciones correspondientes. ¿Cuál es la gran diferencia cuando la prestación resulta imposible sin culpa de las partes de cuando la prestación resulta inejecutable por culpa del deudor? La gran diferencia es que sin culpa de las partes esta obligación queda resuelta. Y al quedar resuelta, el acreedor en este caso no tiene nada que exigir. Simplemente quedan subsistentes las relaciones entre su deudor o su ex deudor con el tercero que pudo haberle ocasionado el daño. En cambio, cuando en este último supuesto que acababa de analizar, el perjuicio es generado por el deudor, cuando lo genera el deudor solo, obviamente no va a tener la ventaja de poder eventualmente exigir a alguien que le entregue una suma de dinero, sino que él se verá solo y con sus propios medios obligados a cumplir con la prestación. En el 1157 se pone en el supuesto en el cual el deudor tenga la suerte de que pese a su culpa, ¿sí me estoy dejando entender? De que pese a su culpa, ¿no? El daño ha sido generado por un tercero o ha sido generado por un evento no imputable a ningún tercero, pero respecto del cual él ha tenido al menos la precaución de haber contratado, por ejemplo, un seguro contra todo riesgo. Entonces, en estas situaciones es posible hablar acá del empleo del denominado seguro. Preguntas. Normalmente la conducta del sujeto es una conducta que se verifica en la realidad. A esas conductas le llamamos conductas positivas, ¿no? Pero hay situaciones donde la ley exige la omisión de una conducta, es decir, que no desarrolles alguna conducta. Eso se llama conducta omisiva o en todo caso conducta negativa. Entonces, hay circunstancias donde podemos pactar, o el mérito de la obligación, se pactan que determinadas conductas no sean desplegadas por el deudor, bajo sanción de que eventualmente si las realiza, pueden ser pasibles, por ejemplo, de cláusulas penales o de acuerdos de determinadas sumas de indemnización, ¿no? Porque ese comportamiento le puede generar a su acreedor un daño, un perjuicio evidente.
Poníamos al comienzo del curso el ejemplo que si tú trabajas en una producción de una película, de una novela, de una serie televisiva, durante el rodaje y hasta antes, lógicamente, y durante la proyección de la misma, ¿no? Todos los actores, las personas involucradas están prohibidas a hablar del tema. Si tú trabajas en una empresa farmacéutica, estás prohibido de dar a conocer las fórmulas requeridas para la producción o fabricación de ese medicamento. Por lo menos hasta cierto tiempo. ¿De acuerdo? También esto es aplicable al denominado secretos, ¿no? Los denominados secretos. Inclusive estas situaciones llegan a superar el tema civil y pueden llegar inclusive al tema penal, ¿no? Aunque un poco saliéndose del tema, pero que tiene vinculación, por ejemplo, con la denominada violación del secreto profesional. Pero claro que inclusive llega más allá del ámbito civil y nos puede llevar a temas penales. Entonces hay conductas omisivas o prohibiciones acordadas en el título constitutivo de la obligación, en el acto jurídico, orientadas a prohibir que el sujeto deudor despliegue ciertos comportamientos, generalmente expresados a través de la entrega o la divulgación de determinada información que se considera dentro de ciertos ámbitos de tiempo como determinante o vital para la otra parte. Entonces lo que tenemos allí, en el 1158, 1159, creo y 1160, ¿no? Son meras normas remisivas que están orientadas a vincularnos, ¿no? O qué hacer en caso de teoría del riesgo cuando sucedan estas situaciones. A ver, vamos viendo. Tú, niña, comienza. 1158, léelo. El incumplimiento por culpa del deudor de la obligación de no hacer autoriza al acreedor a optar por cualquiera de las siguientes medidas. ¿Cuáles son? 1. Exigir la ejecución forzada a no ser que fuese necesario para ello emplear la violencia contra la persona del deudor. Por ejemplo, estás empezando a divulgar, concedes una entrevista, ¿no? En un programa de televisión y cuentas una parte de la película de la cual tú formas parte. Y te invitan a que en el próximo programa sigas contando el rollo. Allí, el acreedor, la productora te llama y te exige. Cállate la boca y no molestes, déjalo así. Siempre vamos a lo mismo. Si la persona quiere hacerlo a pesar de todo, o sea, porque al declarar su voluntad, está incumpliendo con lo acordado. Lo acordado es que no diga nada. Tampoco lo podemos forzar. Sucede lo mismo que en los otros tipos de obligaciones. Es decir, si la persona no quiere cumplir con la prestación, no podemos obligarlo ni forzarlo físicamente. A la final es bien grandecito, es una persona capaz, ¿no? Y si conscientemente infringe las prestaciones a las cuales está obligado, entonces será sancionado como tiene que ser. ¿Dónde va la sanción? En el cumplimiento de la conducta o eventualmente sobre su patrimonio. Así que tampoco lo puede mandar a asesinar ni romper las piernas, ¿no? No puedes hacer eso. Si deseas, total, capaz le sobra la plata para pagar 1 millón de soles, ¿no? Capaz le sobra la plata. Decide contarlo. ¿Qué más? 2. Exigir la destrucción de lo ejecutado o destruirlo por cuenta del deudor. Claro, eso es cuando, por ejemplo, vayamos al ejemplo de la denominada servidumbre de sombra, ¿no? Estoy haciendo en mi primer piso, en mi terreno, hago una piscina, ¿de acuerdo? Y mi vecino está construyendo su segundo o tercer piso y está a punto de taparme. Entonces lo voy a ver. Y celebramos con él, recuerden en reales, celebro con él un contrato de servidumbre de sombra, donde acordamos que anualmente yo le voy a pagar 10.000 soles, con el compromiso que no construya durante ese lapso de tiempo. Porque durante esos 5 años quiero disfrutar, ¿no?, del sol. Primer año le pago los 10.000 soles, no construye. Segundo año le pago los 10.000 soles, no construye. En el tercer año
regreso de viaje y ya construí la mitad y ya no me cae el sol. ¿Qué puedo hacer? La segunda opción, exigir que haga la demolición de lo construido. ¿Por qué? Porque se había comprometido a no realizar esa conducta. Entonces, eso cuando se trata de edificación. ¿Qué más? Tercero, dejar sin efecto la obligación. Dejar sin efecto la obligación. Si dejas sin efecto la obligación, quiere decir de que ya no hay más contraprestaciones de tu parte. El contrato era por ¿cuántos años? 5 o 6 años, ¿no es cierto? Pero si ya construye, de acuerdo a tu interés como acreedor, dejas sin efecto la obligación, él construye, pero tú estás liberado de las siguientes contraprestaciones. ¿Cuáles eran las contraprestaciones? 10.000 soles por año, ¿no? Pero tú dejas sin efecto la obligación. Dense cuenta que quien determina, quien pone la nota musical acá, quien va a marcar el ritmo del partido, es el acreedor. Esa es la regla en obligaciones. ¿Sí está claro? O sea, todo depende, o casi todo depende del acreedor. El acreedor es el que depende de él y de sus comportamientos respecto a si es que tiene interés o no tiene interés en el cumplimiento de las prestaciones. Obviamente que si te exige que no hables, si te exige que hagas demolición de lo construido, es porque tiene interés en el cumplimiento, en que se siga cumpliendo las prestaciones acordadas. ¿No es cierto? En este caso serían de no hacerlo. Pero si deja resuelta la obligación, quiere decir que ya no tiene más interés en el tema. No podemos obligarlo ni forzarlo físicamente. A la final es bien grandecito, es una persona capaz, ¿no? Y si conscientemente infringe las prestaciones a las cuales está obligado, entonces será sancionado como tiene que ser. ¿Dónde va la sanción? En el cumplimiento de la conducta o eventualmente sobre su patrimonio. Así que tampoco lo puede mandar a asesinar ni romper las piernas, ¿no? No puedes hacer eso. Si deseas, total, capaz le sobra la plata para pagar 1 millón de soles. Capaz le sobra la plata. Decide contarlo. ¿Qué más? 2. Exigir la destrucción de lo ejecutado o destruirlo por cuenta del deudor. Claro, eso es cuando, por ejemplo, vayamos al ejemplo de la denominada servidumbre de sombra, ¿no? Estoy haciendo en mi primer piso, en mi terreno, hago una piscina, ¿de acuerdo? Y mi vecino está construyendo su segundo o tercer piso y está a punto de taparme. Entonces lo voy a ver. Y celebramos con él, recuerden en reales, celebro con él un contrato de servidumbre de sombra, donde acordamos que anualmente yo le voy a pagar 10.000 soles, con el compromiso que no construya durante ese lapso de tiempo. Porque durante esos 5 años quiero disfrutar, ¿no?, del sol. Primer año le pago los 10.000 soles, no construye. Segundo año le pago los 10.000 soles, no construye. En el tercer año regreso de viaje y ya construí la mitad y ya no me cae el sol. ¿Qué puedo hacer? La segunda opción, exigir que haga la demolición de lo construido. ¿Por qué? Porque se había comprometido a no realizar esa conducta. Entonces, eso cuando se trata de edificación. ¿Qué más? 0. Dejar sin efecto la obligación. Dejar sin efecto la obligación. Si dejas sin efecto la obligación, quiere decir de que ya no hay más contraprestaciones de tu parte. El contrato era por ¿cuántos años? 5 o 6 años, ¿no es cierto? Pero si ya construye, de acuerdo a tu interés como acreedor, dejas sin efecto la obligación, él construye, pero tú estás liberado de las siguientes contraprestaciones. ¿Cuáles eran las contraprestaciones? 10.000 soles por año, ¿no? Pero tú dejas sin efecto la obligación. Dense cuenta que quien determina, quien pone la nota musical acá, quien va a marcar el ritmo del partido, es el acreedor. Esa es la regla en obligaciones. ¿Sí está claro? O sea, todo depende, o casi todo depende del acreedor. El acreedor es el que depende de él y de sus comportamientos respecto a si es que tiene interés o no tiene interés en el cumplimiento de las prestaciones.
Obviamente que si te exige que no hables, si te exige que hagas demolición de lo construido, es porque tiene interés en el cumplimiento, en que se siga cumpliendo las prestaciones acordadas. ¿No es cierto? En este caso serían de no hacerlo. Pero si deja resuelta la obligación, quiere decir que ya no tiene más interés en el tema. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Está claro? ¿Qué más? 1159. Ya. Derecho de indemnización. ¿Ya? En los casos previstos por el artículo 1158, el acreedor también tiene derecho a exigir el pago de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. Claro, obviamente. Tiene el derecho en tanto y en cuanto esos daños hayan sido irrogados. Acá no se calculan daños y perjuicios supuestos o que pueda tener en un futuro. Si tú demandas adicionalmente los daños y perjuicios, es porque estos daños deben ser efectivamente causados. Y lo más importante, tú debes demostrarlos como acreedor. O sea, cualquiera de los tres supuestos del artículo anterior pueden ir acompañados con la correspondiente indemnización. Está bien, ya no tengo interés ya no tengo interés en el, ¿cómo se llama esto? Ya no tengo interés en la obligación, perfecto, pues. Pero, ¿no? Pero viene el tema. Como mi piscina es grande y es hermosa y a la gente le ha gustado, yo la tenía alquilada, pues, ¿no? Por los próximos 2 veranos y ya me han pagado por adelantado. Cuando la gente vaya a venir y vea que el vecino ha construido, ya no hay sol sobre encima. Si no hay sol, se van a desanimar y ya no van a querer. Y me van a exigir, o no me van a exigir, que les devuelva la contraprestación más los intereses. Y a su vez puede hacer, todo es una cadena causal y eventualmente a ellos a su vez les puede haber ocasionado un perjuicio. ¿Qué tal si yo he alquilado mi piscina para el rodaje de una película? ¿No? Entonces, los rodajes de las películas están sujetos a plazo, ¿no? Donde cada día de demora cuesta dinero. Y esas situaciones me lo pueden imputar a mí. Y yo a su vez, ¿a quién debo imputárselas? Al deudor respecto del cual se ha generado esta situación. En este caso por una obligación de no hacer. O sea, tengan en cuenta que no existe, sí decimos acreedor, deudor, lo aislamos para los efectos de un análisis, pero en realidad estamos todos metidos en una telaraña donde constantemente, no solamente existen las vinculaciones obligacionales entre el acreedor y el deudor, sino que hay que entender de que a raíz de los cumplimientos o incumplimientos tanto del acreedor como del deudor se generan consecuencias positivas o negativas respecto de otras obligaciones generadas con otras personas. Que respecto de alguien que no está vinculado con otra persona, para mí será un tercero. Pero para mi contraparte a su vez está vinculado con él con una obligación. ¿No es cierto? Ese es el tema. O sea, véanlo de esa manera. ¿Preguntas? Ya, el 1160 es una norma remisiva, ¿no? Se aplican los artículos tal. Bueno, eso ya se puede aplicar. Entonces, hemos visto el tema de la teoría del riesgo en las obligaciones, ¿no? Con prestación de dar, con prestación de hacer y con prestación de no hacer. O sea, dense cuenta que los temas centrales en obligaciones están dados primero, obviamente, por la creación de la relación obligacional. Aunque ese tema central, más que verlo en obligaciones, lo vamos a ver en fuentes de las obligaciones, pero está vinculado. El punto central, el otro tema importante, está dado por qué es lo que sucede una vez acordado el vínculo obligacional y una vez que hemos constituido un sujeto como acreedor y a otro como deudor. Por eso es que es importante este tema de teoría del riesgo. La teoría del riesgo nos permite a nosotros identificar qué pasa cuando las prestaciones
son imposibles de cumplir o son demoradas en su ejecución, dependiendo de cómo sea la cosa, por culpa del deudor, por culpa del acreedor, por culpa de ambos, sin culpa de ellos, con intervención de terceros o sin intervención de terceros. Por eso viene este tema que es importante y trascendente, ¿no? Ahora, como las obligaciones de no hacer implican un comportamiento negativo, más bien en verificar que no despliegues una conducta, obviamente su tratamiento es más corto, no más de 3 o 4 artículos. Donde se despliega más en el tema de teoría del riesgo son en las obligaciones de dar y también en las obligaciones de hacer, porque en las obligaciones de hacer hay varios supuestos. Un supuesto es que el cumplimiento sea tardío, ¿no? El cumplimiento sea defectuoso, o el cumplimiento o incumplimiento sea parcial. Si el acto jurídico es celebrado de acuerdo a ley, de acuerdo a lo que establecen las normas, ese acto jurídico será válido. Si ambos cumplimos de acuerdo a lo especificado en el contrato, entonces el acto jurídico no solamente será válido, sino además será eficaz. Y si es eficaz, tú cumples con tus comportamientos, yo cumplo con los míos. ¿A qué conclusión vamos a llegar? Que esa relación obligacional va a llevar a un buen puerto y por lo tanto no va a haber problemas de riesgo. Porque mientras tú cumplas con tus comportamientos acordados y yo cumpla con los míos, es evidente que lo que nos va a llevar esto es a la conclusión o finalmente a la extinción de la relación obligacional. Pero extinción de buena manera, es decir, a una extinción que es generada porque tanto tú cumpliste como yo cumplí. ¿O no es cierto? El problema no está ahí, el roche, el inconveniente está ¿dónde? Cuando por situaciones que hemos analizado de teoría del riesgo, nos vemos obligados a concluir anticipadamente, ¿no? A extinguir la obligación como consecuencia de circunstancias que son imputables por culpa a las partes, o culpa o sin culpa de algunas de ellas o de terceros, conforme ya lo hemos analizado. ¿Sí? ¿Está claro este tema? Por eso es que, comenzando nomás el partido, el tema trascendente es el tema de la teoría del riesgo. Y eso nos ha llevado, si sacamos cuenta, como 20 o 30 artículos. Nos interesa saber qué pasa cuando los comportamientos de las partes no van en ese orden. ¿Cuál es la clasificación que vamos a ver ahora? Las obligaciones ya, para que lo entiendan. Las obligaciones alternativas, a ver, atentos. Las obligaciones alternativas se dan cuando las partes han diseñado una pluralidad de prestaciones. No una, sino varias, 2 o más. Dejando normalmente a elección del acreedor, del deudor o eventualmente de un tercero para que elija cuál de esas prestaciones es la que se debe cumplir. Por eso es que se denominan obligaciones alternativas. Por ejemplo, tú vas a visitar, yo tengo una tienda de electrodomésticos, ¿no? La clásica, pero las mujeres no siempre están en lujo. Entonces el marido, el novio no tiene la plata pues completa, ¿no? O sea, ella quiere comprarse toda la tienda, ¿no? Claro, yo quiero el televisor, quiero la lavadora, quiero el microondas, ¿qué más, no? Quiere todo, pues. Entonces él no tiene para comprar todo, pues. Entonces él dice, aguarda, no podemos comprar todo. Tienes que, pero tienes que decidirte cuál quieres, pues. No, pero no puedo tampoco decidirme en este momento. ¿Cómo solucionar ese impasse?
generas una relación obligacional alternativa. Y puede señalarse o precisarse las diversas prestaciones, pero en las alternativas todas son iguales. Y normalmente dejamos al deudor, ¿no?, la ejecución de cualquiera de ellas. Entonces, por ejemplo, yo te quiero pagar, ya, muy bien, bueno, pues, ¿no?, se me ocurre. Yo, bueno, pues celebro un contrato contigo de compraventa, pues sí, perfecto, te doy los $5.000. Pero ahí viene el tema, ¿pero qué me das a cambio de esos $5.000? Obligación alternativa. Puede ser un automóvil de segunda. Puede ser, ¿qué otra cosa? Un caballo de carreras. ¿Qué puede ser? Una camioneta. ¿Qué otra cosa puede ser? En fin, cualquier bien o un conjunto de bienes que las partes hayan acordado que tienen más o menos el mismo valor equivalente. Pero todas ellas son iguales. Por eso es que hay que escoger una de ellas. Y todas son del mismo nivel. Por eso son alternativas. Tienes que cumplir según la norma o la normatividad con una sola de ellas, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Léelo. 1161. El obligado alternativamente a diversas prestaciones solo debe cumplir por completo una de ellas. Una de ellas. Una de ellas. No puede darse el lujo de cumplir parte de algunas prestaciones. ¿De acuerdo? Porque si no, ahí viene el problema, pues, ¿no? Ya, estoy obligado, ya, tú eres un artista famoso. Muy bien, pero tengo la duda, pues, no sé si quiero que me hagas una escultura o quiero que me hagas una pintura. Entonces, ¿sabes qué? Como tú eres el artista, yo ya cumplo con pagarte, digamos, $10.000 y dejo a tu criterio qué es lo que resultaría más razonable que para que realce mi, entre comillas, belleza, ¿no? O sea, que una escultura o una pintura. Y el chistoso agarra, ¿no?, y hace una pintura mía a mitad, a media caña, y una escultura a media caña. ¿Se dan cuenta? No se puede. Tiene que escoger una de las dos. O bien hace la pintura, o bien hace la escultura. Eso es cuando se tratan de obligaciones de hacer. Cuando se trata de obligaciones de dar, no se da este supuesto. Simplemente, entonces, o me entregas un caballo de carreras, por ejemplo, o con ciertas características, o me entregas un automóvil. Sea como sea, en última instancia, el cumplimiento es de una prestación completamente íntegra. Porque no se olviden ustedes que las prestaciones, el pago debe ser idéntico. El pago, o sea, el cumplimiento de la obligación o la prestación tiene que ser idéntico a lo pactado. Tiene que ser completo. Tiene que ser íntegro. Esas son las características del pago. Y en consonancia con esto, cuando las prestaciones son alternativas, no está permitido que cumplas con parte de una y con parte de otra. Estás obligada u obligado a cumplir con la prestación de manera completa. Esto lo decimos porque hay que distinguirlo de las obligaciones facultativas. En las obligaciones facultativas, lo que existe, hay una subordinación de obligaciones. O sea, lo que caracteriza una obligación alternativa y se asemeja y podría para algunos confundirlo con una facultativa, es que en ambas hay una pluralidad de obligaciones. Perfecto. Hasta ahí está la semejanza. La diferencia está que en las alternativas todas las prestaciones son del mismo nivel.
dejándose, ¿no?, generalmente al deudor para que escoja cuál de ellas va a cumplir por entero. En cambio, en una obligación facultativa existe también una pluralidad, pero existen dos prestaciones. La prestación principal, a las cuales estás obligado, y eventualmente como una salvaguarda o como un mecanismo para no resolver el contrato, para superar el problema de la teoría del riesgo, las partes pueden pactar que eventualmente el deudor puede no cumplir con la prestación principal, sino cumplir con otra en su lugar o en su reemplazo. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, tengo un criadero de caballos de paso, ¿de acuerdo? Y hemos quedado en que yo te voy a entregar un caballo de paso con tales características, tales años, ¿no? Pero por alguna circunstancia digo, ¿y qué pasaría? ¿Y qué pasaría si es que algo, mira, ve, ¿para cuándo tenemos que ejecutar esto? Para tal fecha. Y si es que viene el problema del fenómeno del niño, otro problema es que dentro de unos meses, no sé cuánto exactamente, voy a tener que hacer reparaciones en mi establo, ¿no? Los caballos tengo previstos llevarlos a otro lugar. Entonces, ¿qué te parece si podemos pactar una prestación subordinada, pues, ¿no? Que eventualmente yo pueda cumplir en caso no pueda cumplir la principal? ¿Cuál sería? Mira, ve, si no puedo cumplir con el caballo de paso, al menos te puedo dar, no sé, pues 2 potrancas, pues, ¿no?, jóvenes, en lugar de un caballo de paso macho. Te doy 2, ¿qué dices? Y lo pactamos y lo ponemos. ¿Se dan cuenta? Entonces se genera una obligación facultativa, miren, donde por facultad del deudor, él cumple la primera, ¿no?, y eventualmente decide o no puede cumplir con la principal, puede cumplir con la segunda. Pero le hemos pactado de antemano, con anticipación. O sea, no todas las obligaciones se pactan de ida y vuelta, sino podemos pactar situaciones o escenarios diferentes. Sí. Para tener esta segunda opción en la que dice que hay 2, una es la principal. Y en la segunda tiene que haber una regla especial para que... Ya lo vamos a ver eso. Ya lo vamos a ver eso con detalle. ¿De acuerdo? Ese sí nomás por ahora como concepto. ¿De acuerdo? Así para que ustedes tengan un nivel. En las alternativas todos son del mismo nivel y normalmente el deudor escoge cuál de ellas cumple. En las facultativas hay una que es la principal y la otra que es la subordinada. Entonces, de acuerdo a los mecanismos, en caso de que no se pueda o no se quiera cumplir con la principal, dejamos la opción para que se cumpla la secundaria. De tal suerte que la relación obligacional no se pierda. La relación obligacional se entiende como si hubiese sido cumplida. Por eso lo estamos diseñando y lo estamos pactando con tiempo. ¿Sí creo que me estoy dejando entender? O sea, no toda, o sea, lo ideal es pactar de un inicio las prestaciones. Y queremos que éstas sean y que éstas se cumplan. Bueno, eso sería lo ideal, pero a veces no resulta. Y por eso es que obligaciones, al igual que fuente de las obligaciones o contratos, ¿no?, basados en el acto jurídico, es la expresión máxima de lo que implica la autonomía privada de los sujetos. Y que va acompañado con reales, porque la inmensa mayoría de las obligaciones consisten en dar bienes ciertos o inciertos. ¿Se dan cuenta? La inmensa mayoría consiste en las obligaciones de ¿qué? De dar un bien. Y cuando estás entregando un bien es porque entre el que entrega el bien en la prestación y el que lo va a recibir se van a generar entonces no solamente vínculos obligacionales, sino vínculos de naturaleza real. Por eso es que después de actos se enseña reales. Después de reales debería enseñarse en orden fuente de las obligaciones o contratos,
y después de fuente de las obligaciones o contratos debería enseñar su obligación. Así como una secuencia más estructurada. Preguntas. ¿Sí está claro entonces? Ya, seguimos entonces. ¿Qué sigue? 1162, ¿no? Ya. Reglas para elección de las prestaciones alternativas. Reglas. Sigue. La elección de la prestación corresponde al deudor, si no se ha atribuido esta facultad al acreedor o a un tercero. Listo. Es decir, si decimos esta obligación es, miren, esta obligación es esta relación es facultativa. Luego entonces, ¿no? El deudor estará obligado a, miren, a entregar un caballo, entregar 2 potrancas o entregar un automóvil. Pero no decimos ni michi a quién le atribuimos la elección. Si no decimos nada, ¿a quién se asume? Que es el deudor. O sea, tenemos que explicitar quién es el que decide. Por eso, las posibilidades de la elección, al igual que ustedes recuerdan cuando hemos hablado de bienes inciertos, las posibilidades de elección son básicamente 3. ¿Cuál es? La del deudor. Si no es la del deudor, la del acreedor, y si no es la del acreedor, es la de un tercero. Sigue. Quien deba practicar la elección no podrá elegir parte de una prestación y parte de otra. Obviamente. No puede elegir parte de uno ni parte de otra porque estarías violando la esencia del cumplimiento de la prestación. Quiero que hagan la mitad de la escultura y la mitad de la pintura. Quien tiene que elegir, escoge también por completo. ¿Sí está claro? Entonces, esto nos regresa nuevamente al ejemplo original, ¿no? De la novia o la mujer que va, pues, que quiere comprar, ¿no? Pero no se decide. Entonces ella dice, ya dice a su marido, ya pues, ¿cuánto tienes? O sea, que ahorita no puedo comprar todo porque todo sale 10.000 soles, pero tengo 3.000 soles. 3.000 soles sí podemos. Ahora, muy bien. ¿Qué, señora, le dice la mujer, ¿no? ¿Qué puedo comprar con 3.000 soles acá en su tienda? Bueno, puedes comprarte se me ocurre, un equipo de sonido con ciertas características, ¿no es cierto? Puedes comprarte un juego de muebles o al menos una mesa de centro, por decirte, ¿no? Puedes comprarte un colchón, ¿cierto? King size, por ejemplo, de 3 lucas. O te puedes conseguir, no sé, se me ocurre, 2 laptops. Muy bien, señorita, señor, usted decide. La verdad es que todavía no me decido. Hay que ponerlos todititas, pues. ¿Ya? Y ponga, por favor, de que yo, como acreedora, yo voy a decidir cuándo, dentro de un plazo. Entonces, depende de la luna y la mujer, ¿no? Posteriormente, dentro de los 4 días, regresa y dice, ¿sabe qué? Quiero, y decide finalmente. Quiero el colchón king size para jugar a las escondidas con mi marido. No, yo quiero la pantalla plasma, ¿no? Por decirlo. No, yo quiero mejor la mesa de centro. A veces no es por un tema de la mujer, sino a veces, pues, por ejemplo, estás a punto de recibir un regalo, por ejemplo, ¿no? Y todavía necesitas decidirte. ¿Qué tal si es el bien del matrimonio y me regalan también un televisor? ¿No? Y si acá ya escogí otro televisor, voy a tener 2 televisores, ¿no es cierto? ¿O qué tal si acá ya escogí una cama y también me regalan un colchón acá, entonces pan con pan no pega, pues? Por eso es que, ¿qué acuerdo? Acuerdo que miren, ahí opera mucho el plazo. Porque cuando dejamos la elección a alguien, deudor, acreedor o tercero, es fundamental establecer el plazo. Y acá podemos aplicar perfectamente las normas de Darwin incierto. O sea, quiere decir que lo ideal es que establezcamos aquel plazo. Y si no establecemos el plazo, a las finales tendríamos que irnos a la vía judicial, a que se establezca el plazo. Pero ¿para qué llegar a ese extremo? Si es que el plazo lo podemos establecer directamente. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la regla? Si no decimos nada y es alternativa, ¿quién decide? El deudor. Si no, tenemos que especificar que decide el acreedor o decide un tercero. Sigue, niña.